Como seguramente ya os habréis enterado, Google recientemente se ha vuelto súper loco lanzando herramientas y funcionalidades con el motivo de su evento anual Google I/O. Pues de todas las cosas que ha anunciado, que no son pocas, hay una especialmente que nos interesa mucho en este canal. Una que a mi parecer quizá no se está hablando tanto de ella, porque es, para nosotros, programadores. Se trata nada más y nada menos de Jules, un asistente de código asíncrono. Y obviamente, como no, tiene inteligencia artificial, claro, si no, no sería ningún asistente. En este vídeo te voy a explicar qué es Jules, qué cosas nos permite hacer, vamos a ponerlo a prueba y veremos esas primeras impresiones. Os voy a dar mi más sincera opinión, así que si te interesa, quédate que te lo cuento todo. Realmente la presentación de Google I/O ha sido espectacular. Ha sido la leche, en pocas palabras. Han puesto sobre la mesa un montón de funcionalidades impresionantes, que si luego, a la hora de la verdad, son así de buenas, como lo muestran, sin duda alguna pondrían a Google en el top 1 de los mejores proveedores de inteligencia artificial. Pero hoy, lo que nos acucia aquí, en este canal, es Jules, ese asistente de código. Podéis entrar vosotros mismos a su página web, que es súper bonita, o sea, no es ironía, de verdad, me encanta, la tenemos aquí detrás. Tenemos un pulpo muy majo que nos edita el código, sinceramente está guay el pixel art. Y vosotros podéis entrar, jules.google o Jules, no sé. Aquí a simple vista podéis ver lo que nos quieren indicar. Jules se encarga de hacer las tareas que tú no quieres hacer, ya está, así de simple. Como resolver bugs, subir de versión las dependencias, hacer test, que es que a nadie le gusta hacer test, de verdad, e incluso arreglar el código erróneo de tu compañero. Al final, su lema es que te quieren dar más tiempo para resolver y hacer el código que de verdad te interesa hacer, y el resto de minucias que no te interesa hacer se encargaría Jules. La verdad es que es bastante grande el tinglado que parece que han montado aquí, pero bueno, para ser Google es lo normal, ¿no? No esperaba menos de ellos. Una vez entras y te logueas, tienes acceso directo con GitHub, tienes que conectar tu cuenta, básicamente, para así que pueda acceder a los proyectos y pueda crear ramas, pull requests, issues, de todo. Vamos, todo lo que se puede hacer en GitHub lo puede hacer. Que, bueno, no soy programador de Google, pero seguramente esta integración con GitHub la hayan hecho fácilmente con el MCP de GitHub. Que si no sabes lo que es un MCP, estudia de suerte, porque tengo un vídeo muy interesante en el canal donde explico qué es un MCP y de verdad que lo explico sin rodeos, sin palabras técnicas ni cosas raras, te lo explico para que te quede claro y te doy ejemplos para que seas un mejor programador y muchísimo más productivo. Volviendo al tema de Jules, vemos que una vez seleccionas el repositorio donde quieres trabajar, este se lo clona en una máquina virtual. Y ahí mismo realiza comprobaciones y hace los cambios. Por si no fuese poco, una vez realizados los cambios, Jules va a ejecutar los tests que tengas en la aplicación para comprobar que no se ha roto nada. Y si no tienes test, según indican aquí, te los va a crear nuevos, para así comprobar esa funcionalidad. Y como no, Jules te muestra lo que está haciendo. Te enseñará el plan de ejecución que tiene por tareas, que esto, bueno, es una cosa que ya hace Juni de JetBrains. Os dejo aquí un código de JetBrains para los más rápidos. Razonará sobre lo que le has pedido y te hará un diff de los cambios. Vamos, como cuando vas a revisar la pull request de un compañero, ves ahí los cambios, las diferencias que haya tocado, pues exactamente lo mismo. Solo que esta vez, en vez de ser tu compañero, es un modelo de Gemini. Sorprendente, ¿eh? Y toda esta parafernalia que os he contado, por el momento es gratis, totalmente gratis. Podéis entrar a la página y apuntaros a la beta. Yo lo hice hace 2 días y ya tengo acceso, así que vosotros no creo que tardéis mucho en conseguir acceso. O bueno, a lo mejor es que soy todo un privilegiado, quién sabe. Una cosa que quiero remarcar es que no hace mucho también Google sacó Firebase Studio, que es un editor de código online, no se descarga, que hace algo similar, pero no es lo mismo. En verdad no tiene nada que ver. Digo similar porque sí que tiene inteligencia artificial y es la de Gemini, pero no tiene nada que ver. Para que no os confundáis, Firebase Studio es más un editor de código más visual que se enfoca en crear aplicaciones, sobre todo en el stack tecnológico que prefiera Google, de la forma más visual posible. Es un poco más a alto nivel porque tú les dices las órdenes y él te lo crea, aunque sí que tienes también la parte del código. Y sobre todo está muy enfocado en tema de Firebase, porque bueno, este Firebase Studio pues algún backend te tendría que sugerir, como no, el de Firebase. Pero en cambio, Jules no se decanta por ninguna tecnología ni te sugiere utilizar Firebase ni nada en concreto. Al final, Jules lo puedes usar en cualquier tipo de repositorio que tengas en GitHub. Eso es lo bonito. Y aunque no sea tan editor de código visual que le vas pidiendo y hace cosas igual que Cursor,
es algo más autónomo y, como su nombre indica, asíncrono. Es decir, yo se lo pido y, ya lo veremos más adelante, él lo va haciendo cuando quiere, cuando puede. Ahora os especificaré eso un poco más para que lo entendáis. Jules está pensado más a bajo nivel. De hecho, son complementarios. Tú te puedes crear tu aplicación con Firebase Studio y luego puedes ir pidiéndole tareas con Jules aparte, pues más adelante, porque estás iterando la aplicación o mejorando cosas. Una comparativa que sí que sería justa con Jules es Codex, de OpenAI. Que esto, bueno, fue anunciado hace muy poco, una semana, no creo que no hace ni 2 semanas. Codex al final es lo mismo, otro asistente de código que te permite conectar tu repositorio, bla 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 bla. Es lo mismo, exactamente igual, pero hay una única diferencia. Codex, actualmente, a la fecha que grabo el vídeo, solo está disponible en el plan más caro de ChatGPT. Y no me refiero al plan de $20, ojalá. Está disponible en el plan de $200 mensuales. Entonces, como podéis comprender, no puedo enseñaros Codex ni puedo compararlo porque el presupuesto del canal no es suficiente como para hacerlo, pero la ventaja de Jules, por el momento, porque ya sabemos que estas cosas van cambiando, es que es gratis. Así que es muy buen momento si lo queréis probar. Y entiendo que os interesará mucho más, porque en este canal nos encanta lo gratis, esto ya lo hemos dicho 1001 veces. Otra cosa que quería comentar sobre Jules es que nos indica que siempre va a utilizar el modelo de Gemini 2.5 Pro más actualizado, porque ya sabéis que van sacando versiones nuevas. Por lo tanto, estaríamos usando el modelo, pues bueno, prácticamente el mejor modelo del mercado y más caro. OpenAI actualmente tiene el O3, que es comparable, y se rumorea que dentro de poco sacará un modelo nuevo que seguramente sea el mejor del mercado. Ya sabéis que aquí, en este mundillo, cada semana sale un modelo que es el mejor del mercado. Pero bueno, el caso es que Google nos está dejando utilizar su modelo más reciente y caro totalmente gratis. Lo vuelvo a indicar por si no ha quedado claro. Y bueno, un detalle, si por una de estas queréis probar más a fondo y en un chat Gemini 2.5, Google aparte tiene otra herramienta, iStudio.google, aquí os lo dejo, donde podéis probar estos modelos totalmente gratis. Aquí el truquillo es que al final los chats no tienen memoria y es un poco más laboratorio si queréis trastear y tampoco tenéis clave de API, si la queréis tenéis que pagar. Pero bueno, para salir del paso, probar cosillas, porque también tenéis la generación de imágenes que sacó hace un mes o 2, tenéis muchas cosas que podéis probar aquí gratis, os lo dejo como tip, no tiene nada que ver con Jules, pero creía que era interesante mencionarlo. Pues bueno, poniéndome manos a la obra, me he conectado, he sincronizado con GitHub como te pide, muy sencillo, y he conectado un repositorio que tenía por ahí, privado, una API de Instagram que estoy haciendo en mis ratos libres, y digo, bueno, voy a probar. Y lo primero que veo es que tienen los servidores en llamas, y bueno, no lo digo yo, es que lo dicen ellos mismos. Se ve que ha habido tanta gente que ha intentado entrar y al final es un servicio gratuito que van un poco lentos y ya te están avisando. El primer punto en contra que le pondría, yo entiendo que es gratis, pero claro, no puedes lanzar un producto y que la gente apenas pueda utilizarlo. Hubiese preferido pagar una cuota pequeña y que hubiese menos gente y fuese más fluido. Pero bueno, vamos a esperar y vamos a darle tiempo. Si entras en su documentación, te dicen un poco qué es lo que más puede hacer, más detalladamente, cómo hacer los prompts, pero bueno, al final el cómo hacer los prompts es como en cualquier inteligencia artificial, tienes que ser claro, conciso y no ser ambiguo. Esta vez he querido probar un prompt que podríamos hacer cualquiera de nosotros, y es que esta misma API la estoy dockerizando y me da un error. Así que he copiado el error que me está dando el contenedor y le he dicho, oye, tengo este error, ¿qué está pasando? Ayúdame a resolverlo. Y lo he dejado ahí. Si os sois sinceros, lo dejé toda la noche, no sé cuándo se resolvió, porque no me queda claro, ya esto lo hace Google en sus servidores, pero estoy seguro de que tardó bastante. Y bueno, a mí en este canal me gusta ser sincero, no me gusta llevarme por modas y no quiero vender humo ni decir cosas que no son. Así que os voy a ser sinceros. Lancé el prompt y después de recibir el resultado, pues me llevé una decepción, sinceramente. Lo primero de todo, antes de comentar el resultado, es que el mensaje que yo he enviado me sale cortado, no me sale entero todo el error que pasé, y no sé si es tema de visibilidad, que no me lo muestra entero, o que realmente cortó el mensaje y dijo solo acepto hasta aquí, lo cual me parecería bastante
mal. Porque bueno, Google es conocido por su ventana de contexto, porque acepta muchos tokens. Y tampoco le he pedido nada súper largo. Le he pasado un log decente pequeño. Entonces, eso es lo primero que me extrañó. Lo siguiente que no me gustó es la respuesta. La respuesta que me dio fue bastante básica. Sí que es verdad que cumple con lo que dice. Me ha creado una rama y esa rama, si voy al propio GitHub, me sale para crear la pull request y esa pull request ya tiene descripción y título. Quizá no están usando un MCP y solo están usando la API. Puede que haya patinado. Mucha descripción en la pull request, bla bla bla. Eso no me importa. ¿Qué cambios has hecho? La verdad es que los cambios que me hizo fueron mínimos. Y si os soy sinceros, no funcionó ni resolvió el error. Que bueno, lo puedo entender porque quizá no es un error sencillo, pero no se esmeró nada. Hizo un cambio muy simple, aquí lo veis, que no me aportó absolutamente nada. Por aquí podéis ver el panel, que ahora está repleto de errores, de lentitud, de servidores, etcétera. Pero bueno, yo confío, estoy mirando su Twitter y poco a poco va mejorando y restableciendo conexiones, así que vamos a darle más tiempo. Pero para esta review de hoy, a la fecha que grabo el vídeo, esto está siendo un fracaso. Espero que mejore, sinceramente. Como no me resolvió el problema, le volví a escribir. Le dije, oye, esto no me ha solucionado nada, etc. Y aquí me hizo algo que no me gustó. Me empezó a pedir que le pasase información del propio repositorio. Me pidió el que le copiase el Docker Compose, pero ya tiene acceso. ¿Por qué me estás pidiendo eso? No entiendo nada. La verdad es que es súper decepcionado. Esto es de primero de agente. No encuentra algo, lo busca en sus ficheros. Además que no puede referenciarlo. Yo no puedo poner un arroba y el nombre del archivo, como se hace en todos los editores de código. No. Le tenía que copiar y pegar. Pero es que encima le copié y pegué. Y bueno, ya ni recuerdo si me contestó o me contestó una tontería, porque es que va muy lento. Y la respuesta se me quedó pensando y en cola, básicamente. Me gusta mucho el planteamiento, me gusta que te salgan aquí al lado los mensajes que has hecho y las tareas que hay por cada mensaje. Pensaba que iba a ser más limitado. ¿Por qué? Porque nos explica que tiene límites. Así es, todo lo gratis tiene límites. ¿Cuáles son los límites? 3 tareas concurrentes por día, es decir, tareas que se ejecutan a la vez. 5 tareas al día y 5 codecasts. Porque bueno, me faltó por mencionar algo bastante guay, que es que le puedes pedir que te genere un pequeño podcast, sí, un podcast con voz, de los últimos cambios que se han hecho en el repositorio. Algo que está bastante bien si llegas, tienes muchos compañeros, le dices, oye, genéramelo, y te genera lo que se hizo ayer, por ejemplo. Está muy guay, pero no lo he podido probar, porque los servidores van muy mal. Los límites les puedes pedir que te los amplíen, pero se los tienes que justificar muy bien, así que a ver qué les decís, qué milonga les contáis. Entonces, mi opinión, mi veredicto, aunque bueno, si has visto el vídeo entero seguramente ya lo sepas. Está muy verde, está súper verde. No sé si es porque han tenido demasiados clientes inesperados o porque es un producto que todavía no está mejorado del todo. Pero mi experiencia a día de hoy es mala. ¿Lo recomiendo? Sí, registraos, no va mal tener la beta y es posible que lo mejoren el día de mañana, la semana que viene, el mes que viene y ya tengáis acceso a la beta y no tengáis que hacer este registro porque luego se querrá registrar más gente, etc. Pero a día de hoy, para trabajar, es inútil. No me sirve que después de tantas horas me haga una PR con cambios mínimos. No me sirve para nada. Intenté probar otro repositorio y le dije que subiese versiones y añadiese comentarios en un readme. Pues no me los ha puesto. Puede ser que editando el vídeo ya tenga el resultado y os lo enseñaré y pondré en pantalla, sí, ha ido fenomenal, o no, o ha ido mal. Pero si no pongo nada es que todavía no me lo ha generado y han pasado ya bastantes horas, bastantes. Así que ese es mi veredicto. Me diréis, ¿por qué has hecho el vídeo? Turras, que eres un turras. No, hombre, yo vi la herramienta y me ilusioné bastante, pero me hubiese ilusionado menos si hubiese visto un vídeo como el mío explicando y diciendo la verdad de la herramienta. Así que bueno, hasta el día de hoy no tenéis que preocuparos porque la IA os quite el trabajo, porque de momento no lo va a hacer. Veremos mañana con qué nos sorprenden y si podrán quitarnos el trabajo. Por mi parte, esto ha sido todo. Yo te dejo aquí un vídeo muy interesante donde hago una comparativa de Cursor, el editor de código, con Juni AI de JetBrains. Si os gustan estos temas, os recomiendo que os lo veáis. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo y gracias por ver. ¡Hasta otra!